gobierno. Con esta enseñanza, esas son las ideas fundacionales, es decir, lo que se busca que quede claro, aunque el tiempo es muy corto, pero que usted pueda tener claridad respecto de estas ideas. ¿Cuál es la idea? Entonces, la primera, que el gobierno no compete exclusivamente, que el gobierno no compete exclusivamente a la esfera política, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra gobierno, la idea de gobierno, de una vez pensamos en el presidente, el Congreso, las cámaras de representantes, los diputados, los alcaldes. Eso es gobierno. Entonces, una de las ideas que queremos que quede clara es que el gobierno no compete exclusivo a la esfera política. La política hace parte del gobierno, pero el gobierno es una idea de Dios, es una idea transversal a toda la creación de Dios. Otra idea es que lo que Dios hace desde Génesis hasta Apocalipsis es gobernar, ¿sí? Lo que Dios hace desde Génesis hasta Apocalipsis es gobernar. Eso es lo que queremos también que pueda quedar entendido esta noche por medio de la enseñanza. Otra idea, que el gobierno es transversal a todas las estructuras jerárquicas. Ya vamos a ver cuáles son las estructuras jerárquicas y por qué el gobierno es transversal a cada una de ellas. Y la última, se necesitan tres figuras jerárquicas para que haya gobierno. Entonces, voy a empezar por ahí. ¿Cuáles son las tres figuras que se necesitan para que haya gobierno? Una figura de autoridad, una figura de sujeción y una figura de ley. ¿Sí? Para que haya gobierno tiene que haber una ley. Si no hay ley, no hay gobierno. Si hay una autoridad, pero no hay una figura de sujeción, la autoridad no puede ejercer su ejercicio. Y el ejercicio de la autoridad se llama gobierno. Si no hay figura de sujeción, puede haber gobierno, pero no hay ejercicio de autoridad. Y se necesita que haya autoridad porque si existe una ley, debe haber alguien que legisle, que ejecute y que regule el hecho de que la ley se esté cumpliendo. ¿Está bien? Entonces, por ahí vamos a empezar. Vamos a definir entonces un poquito qué es gobierno. Bueno, este versículo lo hemos tomado como un fundamento escritural estos días, hablando que hay una forma, a la manera de los hombres, de nosotros entender todos nuestros contextos, de ver el mundo que nos rodea, y otras según Cristo. Entonces hoy vamos a ver el gobierno según Cristo, no según nuestras propias ideas o las ideas de los hombres, las ideas intelectuales, las ideas filosóficas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es gobierno? Nosotros hemos tomado las definiciones de las palabras que aquí les presentamos del diccionario Webster, que es el diccionario que tiene definiciones bíblicas, diccionario que fue escrito en 30 años. No había electricidad, no había computador ni máquina de escribir, sino con una pluma escribiendo palabra por palabra, definición por definición, a la luz de la palabra de Dios. Y también las raíces etimológicas de las palabras que nos enseñan también dónde nace y por qué nace cada concepto. Entonces, gobierno dice que es dirigir, regular, controlar, y autoridad aparece allí porque vamos a ver la relación entre ellos dos. Pero con estas tres palabras nosotros podríamos empezar a definir el gobierno. Aquí tenemos una idea también de lo que define Noah Webster respecto del gobierno. Dice, el gobierno es el ejercicio de la autoridad, dirección y moderación sobre las acciones de los hombres en comunidades, sociedades o estados. Fíjense que hay tres tipos, aquí nos presenta tres tipos de espacios donde se da el gobierno, no solamente en el estado o en la política. La administración de los asuntos públicos de acuerdo con la Constitución, leyes y usos establecidos o por edictos arbitrarios. Aquí tenemos un ejemplo de ello, pero al final dice el ejercicio de autoridad por parte de un padre o cabeza de familia. El ejercicio de autoridad por parte de un padre o cabeza de familia. Los niños a menudo se arruinan por la negligencia del gobierno en los padres. Entonces, el gobierno es el ejercicio de la autoridad. Por esa base podríamos definir lo que es gobierno. Donde quiera que se esté ejecutando autoridad, se está expresando
la idea de gobierno. Etimología de la palabra. La palabra gobierno proviene de la palabra griega guberno, que significa pilotar un barco o capitán de un barco. Se refiere entonces a ejercer control sobre algo. ¿Sí? Cuando estaba buscando cómo llamarle al ejercicio de tomar un barco y llevarlo hacia un objetivo, darle dirección, darle unas coordenadas y llevarlo de un punto A a un punto B, ¿cómo le llamamos a esto? Llamémosle gobierno. No tiene nada que ver con política todavía, ¿verdad? La definición de la palabra, la raíz de la palabra gobierno no tiene nada que ver por ahora con política. Entonces, habíamos dicho que hay tres premisas que deben darse, tres figuras para que haya gobierno: figura de autoridad, figura de subjetividad, modificadora de ley. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven aquí, ¿quién podría ser la figura de autoridad? El capitán, ¿verdad? Muy bien, una figura de autoridad. ¿Cuál es la figura de sujeción? El barco, muy bien. El barco, porque el barco es el que obedece las instrucciones. ¿Y cuál es la figura de ley? El timón. Bien, porque el timón es el que, el capitán toma el timón, ejecuta la instrucción o la ley, la norma, a la izquierda, a la derecha, despacio, lento, más rápido, y el barco simplemente se sujeta a esa instrucción que da el capitán. Entonces, ¿qué pasaría en el barco si no hubiese el capitán? Tiene el timón, tiene el carbón, tiene la tripulación, sabe a dónde tiene que ir, pero no hay capitán. ¿Puede llegar el barco a su objetivo? ¿Verdad que no? Se necesita el capitán, es decir, se necesita la figura de autoridad para que se cumpla el propósito al cual se debe llevar ese barco. ¿Y qué pasa también con el barco si no tiene un timón? Está el capitán, puede que esté allí hasta encender el motor, está la tripulación, saben a dónde tienen que llegar las coordenadas, pero el capitán no direcciona, es decir, no da instrucción. Tampoco puede llegar al objetivo, o sea que se necesita la ley, la norma, la instrucción. Bueno, ¿y qué pasa? ¿O creen ustedes que si está el capitán y entonces mueve su timón a la izquierda, a la derecha, el barco puede decidir obedecer o no obedecer, ¿cierto? El barco es inerte, pero puede que se obstruya algún cable, algún mecanismo que comunica la ley, la instrucción con la dirección del barco, se obstruya y pueda que se mueva el timón, se dé la instrucción, pero si el barco, la figura de sujeción no recibe esa instrucción, ¿puede el barco llegar hasta el final? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si entonces el barco está a media marcha, el capitán decide irse a dormir y dejar solo el timón? El barco podría irse hacia cualquier rumbo. ¿O qué pasa si el capitán está, pero decide no darle ninguna instrucción al barco? Está a la deriva, a la merced de cualquier viento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la realidad de nació la palabra, que no tiene nada que ver con política. Entonces ahora, ¿qué es gobernar? Gobernar es diferente a gobierno. ¿Sí? Gobierno es el ejercicio de la autoridad y hay tres palabras que hacen parte de la definición. Y entonces aquí tenemos, vamos a definir las tres palabras. Dirigir, gobernar es dirigir. Dirigir para regular el rumbo o movimiento de un barco. El timón o el timonel gobierna el barco. Etimología de la palabra dirigir. Dice, la palabra dirigir hace referencia a la acción de enderezar, enfocar algo hacia un determinado espacio o término señalado. También permite describir el proceso de guiar utilizando para eso las señas de un camino. Tenemos aquí unas palabras respetadas: enderezar, enfocar algo hacia un determinado paso, guiar, las señas de un camino. Y esto hace parte de gobernar. Dirigir hace parte de gobernar. Entonces, aquí tenemos una ilustración. Tenemos una banda de música sinfónica, una orquesta. ¿Quién es aquí la figura de autoridad? Muy bien. ¿Quién es la figura de sujeción? Los músicos. ¿Y quién es la figura de ley y norma de instrucción? ¿Eh? Sí, la batuta. ¿Sí? Lo que dice el director, las señales que da, suba el tono, baja el tono, baja por aquí, está dando instrucciones ahí. ¿Cómo se le llama el director? ¿Por qué? Porque está dirigiendo.
Y si dirigir nace de la palabra gobierno, ¿qué está haciendo él? Gobernando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la orquesta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta orquesta? Lograr una armonía que sea agradable al oído de los espectadores, que los instrumentos estén afinados, que uno no se salga de la nota, que todos entren en el momento presente. Hay un objetivo. Entonces, ¿qué pasa si el director está dando la instrucción y el del violonchelo decide no seguir al director, sino hacer sus propias notas? Todos en una nota y ese sale o te pone a jugar, no mira el director. ¿Será que va a sonar armonioso? No, ¿verdad? No va a sonar, no va a sonar armónicamente. Entonces, la figura de función debe seguir la instrucción para que te cumpla el propósito. Bueno, ¿y qué pasa si el director está ahí y tampoco mueve la batuta? Pues los músicos están ahí esperando que lo dirija y nunca va a arrancar si el director no dice, ¿cómo es la señal para comenzar? Si no hace, y nunca lo hacen, los músicos se pueden quedar ahí y nunca comienza, nunca arranca, ¿verdad? Porque el director tiene que dirigir. Listo, entonces, ¿qué está pasando mientras se está dando un concierto de música sinfónica? Se está manifestando el gobierno. El gobierno. Vamos a ver la otra palabra. Bueno, aquí tenemos una relación con los conceptos bíblicos y con los versículos bíblicos, porque una de las maneras de nosotros aprender bíblicamente es razonar bíblicamente, y para razonar bíblicamente también nosotros definimos, ¿sí? Y también relacionamos lo que definimos con lo que dice la Biblia, a ver si es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el filtro para nosotros ver si todo lo que decimos es verdad. Entonces nosotros estamos diciendo que Dios gobierna desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque con esta investigación pudimos darnos cuenta y con este razonamiento que Dios gobierna desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos a ver el razonamiento con la Biblia. Miren, por ejemplo, lo que dice el Salmo 25, 4, 5, 9. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes tu camino. ¿Se dan cuenta que son las mismas palabras que encontrábamos aquí en la definición etimológica de lo que es gobernar? Dirigir, guiar, enseñar, mostrar un camino. ¿Qué está haciendo Dios o qué le estamos pidiendo a Dios que haga aquí? Que nos gobierne, que nos dirija. También tenemos Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, otra de las palabras claves por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos, gobierna sus pasos, da la instrucción al hombre para que dirija. ¿Cuál es la figura de ley entonces en el reino de Dios? ¿O cuál es la figura de autoridad? Dios tiene la figura de sujeción, toda su creación. ¿Y cuál es la figura de ley? Todo lo que Él nos ha mandado, todos sus estatutos, mandamientos, leyes, que cada una cosa es un mandamiento, otra cosa es un estatuto, otra cosa es una ley, y tenemos nosotros que entender la diferencia entre cada uno de ellos para que podamos vivir el gobierno del reino de Dios establecido en la tierra con amor, con libertad, con paz, entendiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Listo, entonces ahora vamos a ver la siguiente palabra. Antes de esta quiero enfatizar en algo. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la familia o del gobierno civil. Resulta que el gobierno civil ha hecho su constitución política basada en la palabra de Dios, como lo hizo los Estados Unidos. Y entonces el gobierno legisló una ley que dice que todo aquel que robe, porque la Biblia dice no robarás, todo aquel que robe, entonces será capturado, será puesto en juicio y será penalizado por robar. ¿Sí? Entonces, el gobierno dio esa ley, salió el decreto, fue publicada, todo el mundo lo conoció por los medios de televisión, los medios de comunicación, el internet. Ay, salió una ley donde dice que el que encuentre robando lo van a meter a la cárcel y va a pagar una pena, ya se conoce. Pero el gobierno ahora tiene que hacer algo. Es decir, él tiene ahora que vigilar que esa norma se cumpla, estar pendiente de que la gente no robe, de que la gente se gobierne y no robe, y si alguien roba, entonces aplicarle la consecuencia. A eso, a vigilar, entonces se le llama regular, que es la otra palabra que compone la definición del gobierno. Regular es
Vigilar. Es como cuando en una familia yo le digo a mi hijo, bueno, nene, vas a ver tele solamente 15 minutos. Pasados los 15 minutos, apaga la tele y luego te vas a ir a lavar tus platos. ¿Será que los niños tienen la suficiente capacidad de autogobernarse para apagar la tele en los 15 minutos y luego irse a lavar los platos? El papá no está pendiente, ellos se pueden demorar media hora. ¿Sí? Lo van a lograr si nosotros les trabajamos en autogobierno, si nosotros les trabajamos el carácter para que ellos decidan hacerlo bueno voluntariamente. ¿Sí? Pero si no, ellos no lo van a hacer. Y cualquier instrucción o norma que nosotros como padres damos a nuestros hijos debe ser regulada, es decir, vigilar de que la norma o la ley se cumpla en casa. ¿Quién es la figura de autoridad en casa? Los padres. ¿Quién es la figura de sujeción? Los hijos. ¿Cuál es la figura de ley o norma? Los acuerdos que se hagan en casa. Nos acostamos a las 8, los niños no tienen celular hasta que cumplan 17 años, no ven televisión después de las 8 de la noche, cada uno lava su platito en el que comió, ellos también participan del mantenimiento de la casa. Entonces, igual que el barco, si una casa no tiene la figura de autoridad haciendo, dando leyes, ¿qué va a pasar con la casa? Le va a pasar lo mismo que el barco. Se estanca o no sabe para dónde va a estar a la merced de cualquier viento, de cualquier ola, se puede perder el barco, la familia se pierde si las personas que están en autoridad no ejercen su autoridad, no dan instrucciones y leyes claras a los hijos. Es necesario que los padres cada tanto se sienten en una asamblea con los hijos y hablen. Muy bien, en esta casa, ¿quién manda? Dios, Él es el Señor. Muy bien, y después de Dios, ¿quién? Papá y mamá. Muy bien, ¿ok? Porque Dios quiere que papá y mamá gobiernen a las familias y que críen a los hijos en completa sujeción para que cuando tú te vuelvan los hijos ahora tengan un carácter por el cual Dios se pueda valer para cumplir la gran comisión con ellos. Y les damos las normas, las leyes, las instrucciones, que las conozcan, para que ellos sepan que la ley es buena. Pero si papá y mamá no deciden gobernar, es decir, no dan dirección, instrucciones claras, es un barco que va a la deriva. Donde no hay gobierno, hay anarquía. Cada quien hace lo que quiera, lo que bien le parece. ¿Cómo será una familia donde cada quien hace lo que quiera? ¿Cómo son los hijos que hacen lo que quieren y papá y mamá les da igual, son permisivos? ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo son esos hijitos, verdad? Los otro extremo la tiranía, ya de eso hablamos ayer, pero entonces necesitamos regular las reglas que damos, influenciar, dirigir. Ese es el punto principal por el cual deben gobernar todos sus consejos y acciones. Conforme a una regla, dice, conforme a una regla. Ley o principio establecido a un modo prescrito o formas consuetudinarias establecidas. De la palabra latina regula, regla o instrumento para medir. Esta palabra deriva del sufijo cula sobre la raíz del verbo primero. Conducir en línea recta. Dice que es la misma definición o tiene relación con lo que definíamos al comienzo. Conducir en línea recta, poner derecho, enderezar, guiar, gobernar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela había una tablita así de larga que me daban para trazar líneas rectas o para hacer medidas exactas. ¿Cómo se llamaba? Regla, ¿verdad? Aquí también se llama así, regla. Eso es para regular, o sea, para ver que lo que yo voy a trazar esté en línea recta, no salirme del margen, del camino. Y yo pongo la regla y ahí yo voy a ver si está recta o no, y entonces tengo que trazar otra, organizar otra. Sí, esta palabra en Amós 7:8 nos habla el Señor de la plomada divina, también en Proverbios 3:6 nos habla de regular y de gobernar. ¿Sí? Y aquí vemos una ilustración también para entender un poquito el asunto de regular. Entonces, la plomada es un instrumento de construcción de la albañilería, y entonces el albañil levanta un muro y ahora necesita ponerle la plomada ¿para qué? Para ver si está en línea recta, si está derechito. ¿Sí? Si está justamente como él decidió o quiso que fueran las medidas, o el arquitecto le dijo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si él pone la plomada, está regulando, no está vigilando que se haya hecho como se trazó en el plano? Si él pone la plomada y se da cuenta que el muro está torcido, ¿qué tiene que hacer? Está fresco, todavía de pronto se puede arreglar y volverlo al camino, como dice acá. ¿Sí? Ponerlo derecho. Pero es muy difícil, ya levantado es difícil. Y si está seco, peor. ¿Qué hay que hacer?
echarlo al piso y volverlo a levantar. Así mismo en una familia, cuando nosotros damos instrucciones, leyes, normas, y luego nosotros vemos que los hijos no se están levantando en esa debida sucesión, hay que volver a empezar de cero. ¿Por qué? Porque está creciendo torcido. Y Dios quiere que nosotros gobernemos justamente para que la voluntad del carácter de nuestros hijos no esté torcido. En el gobierno civil, ¿sí? Gobierno civil, estoy hablando de servidores públicos, ¿no? Presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, también hay leyes. Ellos deberían dar leyes que estén filtradas por la palabra de Dios. Cuando tenemos una constitución política que está basada en cada principio de la palabra de Dios, nosotros tenemos un gobierno republicano. La república es el modelo bíblico de gobierno civil. Ahora, el propio esto lo vamos a entender un poquito más. No es la democracia, no es el socialismo, no es el comunismo, no es el capitalismo. Es la república. ¿Sí? La república, una de sus características, porque son varias las características de la república, pero una es que la constitución política está basada en los principios bíblicos de la palabra de Dios. La primera república, entonces, de los Estados Unidos, su constitución política está basada en la palabra de Dios, es la única constitución política que no se ha modificado nunca. Mientras que las otras repúblicas, o por lo menos las que intentaron también institucionalizarse como república, han cambiado sus constituciones 5, 10, 15 y hasta 20 veces. La de Estados Unidos no, porque está fundamentado sobre algo que es inamovible. ¿Sí? Nadie la puede lograr. Entonces también legisla, da normas y se regula de que se cumpla. Y si no se cumple la ley, entonces, si los ciudadanos están en caos, están por el camino que no es bueno, están distorsionados, están desviados del objetivo, hay que hacer un alto, ver por qué está pasando, regular y si es necesario echar abajo y volver a empezar. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando trajo el diluvio? Puso una plomada, se dio cuenta que todos estaban por el mal camino, nunca antes se había, o más bien no ha habido un momento de la historia donde la maldad hubiese sido tan evidente como en ese tiempo. ¿Y Dios qué hizo? Empezó de nuevo con una familia. Y lo demás lo echó abajo. Porque se dio cuenta, puso su plomada, reguló, no se estaban cumpliendo sus mandamientos, así que decidió respetar. Y así lo hace él constantemente. Porque lo que Dios hace es gobernar. Todo el tiempo está gobernando. Entonces, este es un ejercicio para entender, o una ilustración para entender esta palabra de regular. Y aquí está el relacionamiento con la palabra de Dios, para que tengamos evidencias de lo que estamos compartiendo, ¿sí? Respecto de la palabra regular. Proverbios 3:6, Salmo 107:7, Isaías 26. Aquí tenemos justamente los versículos bíblicos donde habla de enderezar tu senda, dirigir por camino derecho. La senda del justo es rectitud, línea recta. Mira el que es recto, los rectos de corazón. ¿Sí? Entonces, con todos estos versículos, lo que nosotros estamos viendo es que Dios está gobernando, o que nosotros pedimos el gobierno de Dios, o que por lo menos la Biblia nos sugiere que nos sujetemos a estos pensamientos de Dios que vienen de la idea de gobierno. Ahora la última palabra es controlar, la otra palabra que compone el concepto de gobernar. Entonces, ¿ustedes qué les viene a la mente cuando ven esta imagen? Vigilar. ¿Qué más? Ver más en detalle. Observar. Ver más en detalle. Ver más en detalle. ¿Qué más? Ver. Sí, precisamente. Enfocar. Enfocar. Allá en Colombia, cuando, por ejemplo, alguien hace algo o le han dado una instrucción y esa figura de sujeción no está cumpliendo la instrucción, entonces le llaman la atención y le dicen, pilas, te voy a estar respirando en la nuca. Eso significa, voy a estar encima tuyo vigilando que haga lo que tienes que hacer. Porque no lo hiciste, no te autogobernaste solo. Entonces ahora yo voy a estar encima de ti para que hagas lo que tienes que hacer. Controlar es eso. Ustedes decían, voy a estar más cerca en detalle para hacer que tú hagas lo que tienes que hacer. Entonces, controlar, fíjense la definición, para frenar.
mantenerse en debida sujeción como para gobernar las pasiones del temperamento. Poder, autoridad, gobierno, mando. También la definición nos habla de gobierno. Los niños deben estar bajo el gobierno de sus padres y, de ser necesario, controlarlos. Ahorita vamos a hablar de ser necesario. Los acontecimientos de la vida no siempre están bajo nuestro control. Él o aquello que restringe. Controlar mediante contrarregistro, esta es la definición más fiel al origen de la palabra. Y al final, para comprobar, para frenar o gobernar. Entonces, fíjense que ahora, frenar, restringir, mandar. El control es el brazo fuerte del gobierno. ¿Sí? El principio de gobierno, la forma de gobierno para el individuo, para cualquier institución jerárquica, ¿cuál es? El autogobierno. Que no tengamos que tener a nadie diciéndonos lo que tenemos que hacer, sino que nosotros, habiendo razonado que obedecer la verdad es bueno, obedezcamos la verdad. ¿Sí? Si en casa papá y mamá dicen al niño, no meta su dedito allí en la toma de la electricidad porque te va a hacer electrocutar, sería bueno que el niño, ya sabiendo que no es bueno, pues no meta el dedito allá, ¿verdad? Si Dios dice a la esposa, sujétate a tu esposo, pues ella, razonando la verdad, debería amar la sujeción en libertad, desear la sujeción, amar a su esposo, que quien es figura de autoridad, y hacerlo, pero le cuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a todas las figuras de sujeción les cuesta decidir sujetarse voluntariamente. Eso le pasa al empleado en la empresa, le pasa a la esposa con el esposo, le pasa a los niños con los padres, le pasa a los estudiantes con el maestro. Toda la figura, la tendencia de la figura de sujeción es zafarse de la autoridad, porque creen que no es buena. Y también muchas veces porque la figura de autoridad es opresiva o es ilegítima. Y es bíblico que si una figura de autoridad es ilegítima o es opresiva, la figura de sujeción, hay unos pasos también, de alguna manera busque zafarse de esa autoridad, siguiendo un conducto regular. Porque a nosotros nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y Romanos habla de nosotros sujetarnos a toda autoridad, pero Dios allí en Romanos 13 está hablando de una autoridad legítima, pues más abajo le llaman, son servidores de Dios. Entonces, servidores de Dios se supone que son autoridades legítimas que ejercen su autoridad conforme al diseño de Dios para ejercer esa autoridad. Si no lo hacen a la manera de Dios, es una autoridad ilegítima y tenemos el derecho dado por Dios de no obedecer esas autoridades. Como por ejemplo, en casa un papá le dice a su hijo, o conozco algunos padres que porque su hijo cometió alguna falta, le han quemado los manitos en las cocinas, en la estufa. Y es una autoridad. Él tiene todo el derecho de zafarse de esa autoridad porque está vulnerando su integridad física, emocional o espiritual. Figura de sumisión, todo el que esté en sumisión se sujeta hasta donde su integridad física, emocional o espiritual no es vulnerada. Está siendo vulnerada, Dios le da el derecho de no sujetarse. ¿Sí? Porque la figura de sumisión muchas veces le cuesta sujetarse, sea esposa, hijos, empleados, alumnos, sea también, incluso hay autoridades legítimas en la iglesia, líderes que son ilegítimos porque son opresores, controladores, centralistas, tiranos, y entonces aquí también se ve una forma de gobierno que no es bíblica, y entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros sujetarnos? Porque no tenemos la revelación de la sujeción, de que es buena, y mucho menos nos enseñan que la sujeción tiene un límite. Nos enseñan, usted solamente obedezca y sujétese, pero no nos enseñan que hay un límite. El límite es ese, hasta donde tu integridad física, emocional o espiritual no sea vulnerada. Si está siendo vulnerada, Dios te da el derecho de decir, un momentico, esto no es conforme a lo que yo tengo en mi conciencia, y yo tengo algo que es más valioso que el oro, que se llama conciencia. La conciencia es la propiedad más valiosa que tiene el ser humano y no puede venderla, ni por un plato de lentejas, ni porque le digan que se va a ir al infierno. Listo. Entonces, restringir. Cuando yo veo, le he dicho a mi hijo que no ponga su dedo en la corriente, le he dirigido, es decir, le he dado la instrucción, y luego estoy regulando a ver si lo hace o no, y resulta que en esa regulación yo tengo evidencia de que él no está obedeciendo, entonces ahora tengo que usar el brazo fuerte del gobierno. Él va directo a meter un tenedor, un alambre allá, y yo ¿qué debo hacer? Usar la fuerza, restringir que él no se sujete.
Ah, ¿qué pasa si yo no uso el control para evitar que mi hijo ponga ese alambre allá en esa toma de corriente? Se puede electrocutar y puede morir. Entonces, no en vano, Dios nos ha dado, o a las personas, a la figura de autoridad, le ha dado la facultad de usar el control solo si es necesario. ¿Sí? Porque si no se usa, el fin de la figura de sucesión, que no es controlada, es morir. Así como el nene, si yo lo dejo, puede morir. Tenemos que controlar. El SMAT o los escuadrones antidisturbios de la fuerza pública, ¿no? Los que parecen Robocop, que salen con gases lacrimógenos, ellos son la fuerza o el brazo fuerte del Estado. Ellos no vienen a negociar, no vienen a regular. Ellos vienen de una vez con órdenes claras. Disparen, dispérdenos a todos, mándenos a su casa. Tienen ustedes la facultad, porque ellos ya no están protestando pacíficamente, X. Y ese es el brazo fuerte, porque ellos deben restringir, evitar el caos, evitar el desorden. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que el control es aprobado por Dios, entonces vamos a entender por qué a veces padres o la figura de ley usan la mano fuerte, la mano dura. ¿Sí? No en vano dice la palabra de Dios que el gobierno civil le pueda dar una espada. ¿La espada para qué es? Para cortar cabezas, si es necesario. La pena de muerte es bíblica, según la perspectiva bíblica del gobierno civil. ¿Sí? Las penas deben ser proporcionales a las faltas. Y hay faltas que Dios ha penalizado o le ha dado la facultad al gobierno civil para que si esas faltas se cometen, se aplique la pena de muerte, porque no en vano le ha sido dada la espada y se Romanos 3. Solamente dos instituciones de gobierno les dio elementos para hacer cumplir o controlar usar la mano fuerte del gobierno. ¿Cuáles son? El gobierno civil le dio la espada y a papá y mamá les dio la varita. A la iglesia no le dio ningún elemento porque en la iglesia tenemos el elemento, la conciencia, el autogobierno. ¿Sí? En la iglesia no puede haber control. La iglesia hay libertad. Porque ¿quién gobierna en la iglesia? No son los ancianos, no son los pastores, no son líderes, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le tuerce el brazo a nadie. Hay consecuencias por no obedecer la palabra de Dios, por no estar en función moral. Pero ninguna autoridad humana puede aplicar control o restricción a no ser que esa persona esté teniendo la muerte. Es decir, yo sé que alguna persona está en adulterio, está robando y es un miembro de la iglesia, yo le tengo que decir, mira, si sigues haciendo esto va a pasar. Pero yo no puedo ir detrás de él para luego, si él está por allá robando mucho más de y meterme y levantarlo, él tiene libertad de pecar o no, y va a recibir las consecuencias de acuerdo a él. Nosotros solamente de la iglesia enseñamos, exhortamos, aplicamos consecuencias, pero no controlamos. ¿Sí? El ejercicio del gobierno de Dios se da con tres características claves. Uno, Dios gobierna en libertad. Dios gobierna en libertad. Es decir, Dios te pone delante de ti el camino del bien, del mal, de la vida, de la muerte, de la maldición y la bendición, y te dice, escoge tú. Adán, aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal, de todos los demás puedes comer, menos de eso. Está bien, pero tú todavía decides si comes o no. Chao, me voy, te dejo solo, autogobiérnate, pero eres libre para hacerlo. ¿Sí? Nacemos de nuevo, Cristo viene, nosotros somos nuevas criaturas, pero todavía decidimos si pecamos o no. ¿Por qué? Porque Dios gobierna en libertad. Él no le tuerce el brazo a nadie. ¿Sí? Hacerlo así, yo enseñarles a ustedes, por ejemplo, ayer en el tema de la descendencia que hablábamos de, o con el principio de tener mínimo 4 hijos, nosotros no podemos decir que tú tienes que tener 4 hijos. Oíste, te quiero ver con 4 hijos de hace 3 años, ya. Eso es legalismo. ¿Sí? Yo no puedo a ti obligarte a cumplir eso, pero sí te lo enseño para que tú decidas si vives o no. Este principio, si hay suficiente evidencia bíblica para que tú lo creas o no. ¿Sí? La segunda característica, como dijo el gobierno, en la iglesia, en la familia tampoco, te dice, tú tienes, debes, en la familia hay un poquito más de facultad porque tiene varita, el gobierno civil porque tiene espada, pero en la iglesia no hay instrumento, a nadie se le puede obligar a cumplir una ley. Tienes que diezmar, no es bíblico, ¿sí? Tienes que ser fiel, no es bíblico, te enseñamos la verdad y tú decides, es voluntario.
La iglesia es una institución de gobierno en la que no debe haber tiranía ni debe haber legalismo. ¿Sí? La siguiente es que Dios gobierna en amor. Todo su gobierno, toda su ley, su estatuto, toda su norma, todo su mandamiento es por amor a nosotros. Él nos legisla, nos gobierna, nos controla si es necesario porque nos ama, porque Él sabe que si nosotros no vivimos en su gobierno, nuestro destino es la muerte, la perdición. ¿Sí? Y la otra característica es la justicia. Gobernamos en justicia, es decir, a cada cual se le da lo que se merece. Es un principio bíblico del gobierno. La justicia es imparcial. La justicia obra conforme a cada una o más bien, al grado de responsabilidad de cada una de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros a veces vemos que el vecino que no es cristiano, que es ateo, tiene más dinero, le va mejor en los negocios. ¿Por qué? Porque él ahorra, porque trabaja de 6 a 7 de la noche, pero yo trabajo desde las 10 hasta las 4 de la tarde, ya estoy cansado, no ahorro, despilfarro, me voy a viajes y luego, señor, pero soy cristiano, ¿y por qué a ese que es pagano le da más? Porque él está aplicando un principio bíblico, el del ahorro, el de trabajar fuerte, duro, el de invertir y multiplicar las ganancias. Entonces Dios, como él está aplicando ese principio independientemente de que sea cristiano o no, le está dando lo que se merece por su esfuerzo, por su ahorro y por su trabajo esforzado. Y yo, me levanto a las 10, me acuerdo, voy a dormir a las 4, no ahorro, no invierto, pues me da lo que yo me merezco, escasez. ¿Sí? Dios gobierna de esa manera. Listo, entonces estas son las tres palabras que hacen parte de la... Aquí tenemos más fundamento bíblico para ello. Entonces, todas estas son las estructuras jerárquicas, les llamo yo. ¿Sí? La primera estructura jerárquica es la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allí hay gobierno, hay figura de sociedad, figura de ley, institución, figura de sujeción. Jesús mismo está sujeto a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo está sujeto también. En la creación, el individuo es autoridad sobre toda la creación porque Dios, el Hijo, gobierna y sojuzga sobre la creación. Entonces, si el individuo coge un árbol de madera, lo tala y quiere hacer un hacha con esa madera, simplemente la madera se sujeta y deja que el hombre, aplicando su conocimiento, logre su propósito, porque la creación está sujeta al hombre. En el matrimonio es una estructura jerárquica, hay gobierno en el matrimonio, figura de autoridad del hombre, figura de sujeción de la mujer, los dos sujetos a Cristo, y hay principios y leyes para el matrimonio, trátala como vaso frágil, pide perdón si tú cometes una falta, no deshonres a tu esposo, honralo. Si no vivimos en los principios bíblicos que Dios nos da para el matrimonio, nos va a pasar como al banco, a la merced de cualquier viento, de cualquier hora, o finalmente la muerte. Las familias también son una figura de gobierno, el hogar, la educación también, la iglesia, las instituciones, ¿no? Jefes, gerentes, rectores, gobierno civil, presidente, consejo, congreso, jueces, y unos y otros, estaban los unos a los otros. Es un tipo de sujeción de autoridad moral, donde si yo soy un papá, pero mi hijo me escucha que estoy diciendo una mentira, y mi hijo me dice, papá, dice una mentira, y a Dios no le gusta las mentiras, yo aquí no tengo ningún estatus delante de mi hijo, sino que él ahora, aunque tenga 30 años menos que yo, es autoridad moral sobre mí, y yo debo bajarme y sujetar a esa autoridad moral y decirle, hijo, tiene razón, perdóname, perdón. Si el pastor está cometiendo algo, o un líder eclesial también es visto que está haciendo algo que no es bíblico, cualquier persona puede ir a exhortarle y él, si es humilde y está en un gobierno bíblico, debería decir, mano, tiene toda la razón, perdóname, públicamente voy a decir que eso estuvo mal, lo que yo hice o dije, gracias por hacérmelo ver. ¿Sí? Normalmente no pasa. Si la esposa me hace ver a mí que yo estoy mal en algo, que yo sea la cabeza, sea la autoridad, yo debo bajarme y decirle, esposa, tenía razón, perdóname, porque ella ahora es autoridad moral. ¿Sí? Pero normalmente nos cuesta a nosotros que estamos en una figura de autoridad entender que pierdo la autoridad moral cuando la figura de sujeción me hace ver o yo le he modelado que soy una autoridad ilegítima. ¿Sí? Entonces hay un diseño de Dios para el gobierno. Dios gobierna de Génesis hasta Apocalipsis. El gobierno no compete a la política. Primero tenemos que entender el gobierno para luego entender el gobierno civil. ¿Sí? Y se necesitan esas tres figuras para que haya gobierno. ¿Están presentes estas figuras? En cualquier entorno donde nosotros estemos, siempre hay una autoridad, siempre hay una ley o norma y siempre hay
una figura de sucesión. ¿Está bien? Entonces está el break y regresamos en 10 minutos. Vamos a continuar. ¿Dónde está? Oscar, espera a ver si te ponen el micrófono. Bien. Ok. Bien, ya vimos un fundamento con el maestro Pablo Peñalosa acerca de los componentes del gobierno. Ese componente aplica para el individuo y la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias. Él al final ahí habló de varias de ellas y el gobierno civil. Entonces ahora vamos a hablar de gobierno civil solamente. Bien. Y entonces vamos a esperar a ver, ahí parece que ya viene el micrófono de solapa. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, vamos a ver acá una pequeña introducción al pensamiento del gobierno, la ley y el gobierno. Introducción a la filosofía del gobierno y de la ley. Gracias, gracias. Bien, entonces tenemos que aprender acerca de gobierno. Si no aprendemos bien acerca del gobierno, vamos a creer que Jesucristo fue el primer social. Y hay muchos cristianos que creen porque ellos compartían todo, ¿cierto? Pero tenemos que leer bien qué dice. Ellos compartían todo, pero voluntariamente, no porque el gobierno te expropiaba. ¿Eh? Era generosidad, no era obligación. Hay libertad en la iglesia. Dios te va a proponer en tu corazón lo que Él quiere que tú hagas. Entonces tenemos que ver bien las ideas de gobierno primero y de ley para entender el gobierno civil. Entonces voy aquí a mostrar una más. Bien, aquí creo que no tenemos tanto tiempo en todo, pero bien, gobierno es, ya se ocuparon, dirección, regulación, control, restricción. No puede haber gobierno si no hay ley. Entonces tenemos que tener leyes para que haya gobierno. Bien, si no hay gobierno, entonces no hay ley. Recuerden que en Israel, cuando ellos pierden la república, Josué reúne al pueblo, Josué capítulo 24, y ahí hay un versículo que hemos usado mucho. ¿Qué dice? Dice, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Bonito ese versículo para familia. Ay, Josué cómo trabajó con su familia. Pero ese no es el contexto del capítulo. El contexto del capítulo es que es de gobierno civil. Josué era el gobernante, reunió al pueblo. Josué no era tan manso como Moisés. No se aguantaba a ese pueblo necio y les dijo, ahí lo reconoce, les leyó el libro de Deuteronomio y ¿qué les dijo? Yo no sé ustedes qué van a hacer, mas mi casa y yo serviremos a Dios. Renunció a ser el gobernante. ¿Qué sucedió en la familia de Josué? Que sus hijos conocieron de Dios, pero no las obras de Dios. Y que sus nietos ni a Dios ni a las obras de Dios. Entonces en el pueblo ya no había ley, ya cada cual hacía lo que bien le parecía. Después del capítulo 2. Se perdió la república y se llegó a una anarquía. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Imagínense que acá en Bolivia hay un gobierno y no es muy bueno el gobierno que tiene, pero imagínense que si no hubiera, ¿cómo sería Bolivia si no hubiera el gobierno? Sería, se mataban, ¿cierto? Todos nos mataríamos si no hubiese el gobierno. Gracias a Dios por el gobierno civil. Entonces, Dios dio gobierno, pero en el gobierno
tiene hubo un mecanismo, hay un mecanismo de gobierno. Veamos cómo funciona el gobierno. El gobierno básicamente funciona en autoridad y obediencia. Ya vimos que hay una figura de autoridad, hay una ley y hay una figura de sujeción. Pero la figura de sujeción está en la obediencia y la figura de autoridad está en la autoridad. Entonces hay alguien que está en autoridad, hay alguien que está en obediencia. En el caso del individuo, ¿quién está en autoridad? Cristo, el individuo cristiano. ¿Quién está en obediencia? Yo. ¿Bien? Porque ya no yo estoy en autoridad, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Él es el Señor, Él es el que manda, yo solo obedezco. Eso es el individuo. Pero para todo lo que es fuera del individuo, donde hay gobierno, la figura de autoridad no es uno solo, sino es plural. Unos en autoridad, unos en obediencia. Cuando hay uno en autoridad, es una idea pagana de la autoridad. Siempre vemos que en la Biblia el gobierno es plural. No dice ancianos, sino ancianos del gobierno de la iglesia. El sobregobierno y el gobierno soberano es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el gobierno en la estructura son los ancianos. No dice el anciano, dice los ancianos en plural. ¿Sí? No dice uno que gobierna en naciones, sino varios gobiernan la nación. ¿Sí? Siempre es un número plural, algunos en autoridad, algunos en obediencia. Entonces vamos a mirar Romanos 13, que es todo un capítulo que nos enseña gobierno civil. ¿Sí? Pero este capítulo es bien importante verlo, y ahorita vamos a ver de dónde viene esto. Esto que enseña Pablo está basado en esto. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos entonces que definir qué es autoridad. Autoridad es la capacidad del autor, la capacidad dada por el autor para que ayude a prosperar a otro, ayude a mejorar a otro. ¿Quién es el autor? El gran autor, el autor de todo es Dios. Dios es el único que es soberano, porque Él es el autor de todo. Él tiene toda la autoridad, pero ha decidido delegar autoridades. Y ha delegado autoridades en el individuo para que el individuo decida libremente y asuma las consecuencias de sus decisiones. Cuando decidimos mal, pues tenemos que tener malas consecuencias y clamar por misericordia, arrepentimiento, perdón. ¿Eh? Pero Dios nombra son las autoridades. Las autoridades es una capacidad dada a alguien para que ayude a otros a prosperar, a otros a mejorar. No es la persona, porque si Dios hubiese escogido a Maduro, entonces Dios no existe, porque Dios es malo. Yo no, o a Arce, no sé, o a Evo, ¿cierto? No, Dios escoge no las personas, sino las autoridades. Ahora vamos a ver aquí quiénes son las personas. Entonces Dios escogió la estructura de gobierno civil, que es la república, la representación del público. Ahora lo vamos a ver dónde está. Pero Él nombró la autoridad y escogió la autoridad de presidente, pero nos dio a nosotros la libertad de elegir nuestros representantes y poner nosotros al presidente. O sea, quien puso a Arce fueron ustedes. Dios lo que puso fue presidente. Eso es la autoridad. La autoridad no son las personas son los magistrados, los funcionarios, digamos de ejemplo. Dios pone las autoridades, de modo que se pone la autoridad a lo establecido por Dios recibe. Y los que resisten acarrean condenación para Dios. Es que yo soy el presidente, yo soy el que tiene la autoridad, tú no te puedes oponer a mí. Yo no me puedo oponer siempre y cuando la autoridad sea autoridad. Cuando la autoridad deja de ser autoridad, cuando está haciendo algo para lo cual no fue diseñado por Dios, no fue autorizado. Por eso dice, obedece en el Señor. Obedece para tu bien, porque la autoridad está para tu bien.
Pero si la autoridad está para tu mal, pues tú no tienes que obedecer. ¿Bien? Porque esa no es la labor de la autoridad. Entonces, y ahora miren el 3, ¿qué dice? Porque los magistrados son las personas. ¿Bien? La autoridad es la estructura, los magistrados, los funcionarios son las personas. ¿Sí? Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino a lo malo, que hace el mal. ¿Bien? Porque los magistrados son servidores de Dios, pero para tu bien, no para tu mal. Entonces, si yo soy el que quedé elegido como presidente, tengo una autoridad como presidente, pero esa autoridad tiene unos límites. No tengo autoridad para matarlos. Pero hemos visto en la historia cómo ha habido genocidios. ¿Bien? Vimos Ruanda. Se mataron entre cristianos evangélicos y cristianos evangélicos. 7 millones de personas en 6 meses. ¿Qué opinan de esa matazón? Entonces, porque el presidente era de una creencia y mató a los de la otra creencia. Era de los Tutsi y mató a la otra creencia. Siendo que ambos creían en el mismo Dios. Los magistrados son los que tienen la espada, pero la autoridad tiene unos límites. Eso es autoridad. Entonces, Dios pone las autoridades. Nosotros elegimos quién la ocupa. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar de dónde viene. Porque volverme atrás aquí. Como no tengo acá, entonces me toca pasar una columna. Vamos a mirar aquí para los estudios y después de esta venir. Ay, no me digas que estaban en la análisis. Después de esta. Esa es la que está buscando. Entonces, bien, entonces vamos a mirar esta frase de Tácito. Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Entonces supondría que entre más leyes, menos corrupción. No. ¿Por qué? Porque el gobierno civil es solo gobierno externo. Yo puedo planear y maquinar en mi mente querer matarlo a él. Y lo planeo todos los días. Pero si no hago nada, el gobierno civil me puede castigar. ¿Quién me castiga? Dios. Porque él sí tiene que ver con mis asuntos externos y sobre todo con mis asuntos internos. Pero si yo hago algo en contra de la vida de él, entonces el gobierno civil me tiene que castigar. Porque el gobierno civil es solo gobierno externo. ¿Bien? No es gobierno interno. Entonces, entre más leyes tengamos de gobierno externo, ¿qué significa? Que tenemos menos autogobierno, que nos autogobernamos menos. ¿Bien? Hay naciones donde hay mejor autogobierno que otras. Entonces, yo, por ejemplo, puedo dejar mi billetera en Japón, en el metro, con dinero, me la devuelven. Ellos se autogobiernan y ¿qué principio cumplen? No robarás. Pero el 95% de los japoneses se van a ir al infierno, porque solo hay 5% de cristianos en Japón. Entonces, se van al infierno, pero en principios bíblicos. Hay muchas cosas en las cuales podemos autogobernarnos que no nos autogobernamos. ¿Eh? Entonces, Dios dio al hombre la facultad del gobierno civil. ¿Cuánto la dio? En Génesis 9:6. Antes de Génesis 9:6 no había gobierno civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién gobernaba civilmente? Dios. Caín mata a Abel, Caín huye. ¿Y por qué Caín huye? Y dice que lo van a matar. Si no había leyes, no habíamos dicho que asesinar es malo. Porque había en él, en su conciencia, una ley natural. Y él sabía que había hecho el mal y por eso huye. ¿Y quiénes lo iban a matar? Pues sus hermanos y sus hermanas. ¿Bien? Por eso él huye y fue errante. ¿Qué era lo lógico? ¿Cuál era la pena para que alguien que hubiese asesinado a otro? Pues que muera. Porque si alguien asesina a alguien, tiene la potencialidad de asesinar a otro, porque ya mató a uno, puede matar a otro.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Matarlo para que no nos mate a todos. Por eso Caín huye, por ley natural. Él huye. Pero debido a que el hombre no obedece y no llena la tierra y se queda viviendo en Mesopotamia y se multiplica la maldad y el pensamiento continuamente en el corazón del hombre era el mal, que dice capítulo 6, viene un acto de justicia con Dios, que es el diluvio. Dios nos va a borrar primero, pero por Noé no nos borra y empieza de nuevo. Pero cuando empieza de nuevo es en Génesis 9, donde hace un pacto. Y dice, entonces haré contigo de nuevo el pacto y entonces los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Y no les dijo sojuzgarla y gobernarla y dominarla. Eso lo dijo Génesis 98, primer pacto. Pero en el segundo pacto ya no le dio la capacidad al ser humano de que estuviera bajo el gobierno de Dios en todo, sojuzgando, ¿sí? Y dominando. Miren, verán que en Génesis 9, 1 y 2 no aparece sojuzgar y, y dominar. ¿Qué le dio entonces el gobierno civil? Porque ¿qué es el gobierno civil? El gobierno del hombre pecador sobre el hombre pecador. Los mejores líderes de la nación no están en el gobierno civil. ¿Sí? Eso no es lo mejor que tenemos en la nación. Los mejores líderes de la nación están en la familia, ¿sí? Cuidando y educando a sus hijos. Son los mejores líderes de la nación. Entonces, ¿qué es el gobierno civil? El gobierno del hombre pecador sobre el hombre pecador. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué les dice? Ahora, el que derramare sangre de hombre por el hombre será derramada. ¿Y qué pasó cuando Caín derramó sangre? Dios protegió a Caín, ¿cierto? Porque ¿qué dijo? No quiero más asesinatos. Entonces lo voy a proteger y le voy a poner una marca sobre su frente, sobre su porte, exactamente no su frente, sino su porte, lo que dice en hebreo. Ah, ¿y qué marca fue? Lo dice la Biblia. Herejía, quirogamía, el gigantismo. Lo volvió gigante. Creció y creció y creció. ¿Por qué? Para que si ya está muy grande, los otros no lo van a matar. ¿Eh? Y así lo protegió. Pero ahora le digo, ahora el que mate, el que asesine, por el hombre, no por Dios, sino por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí nos da el gobierno civil con una sola ley, la ley máxima, la pena capital, la pena de muerte por asesinato. Bajo estas leyes, yo puedo hacer las leyes que queramos, ¿sí? Pero este es el peor castigo de todos, el asesinato. ¿Por qué? Porque inclusive pueden haber muchos otros pecados y en el Antiguo Testamento vemos que hay 12 leyes de muerte para Israel. Israel, Dios le da 12 leyes de muerte. Por ejemplo, la fornicación, muerte. Más del 80 o 90% de la población ya estaría muerta. El adulterio, muerte. La violación, el secuestro, el incesto, era muerte. Y si tu hijo era contumaz, era muerte. Si su hijo era muy necio, entonces sáquelo al portal y agarre la piedra y mate. Era causa de muerte, que su hijo era contumaz. También si usted no hacía la formulación del incienso, Éxodo 30:36. Si usted no hacía el incienso para el tabernáculo como decía, entonces Dios lo cortaba y le mataba. Si tocaban el arca del pacto los primeros levitas, había muchas causas de pena de muerte. Pero esa es la ley para Israel. ¿Bien? No es que tengamos que copiar la ley para Israel. La única ley que tenemos obligatoria en una nación es esta. Porque esta no nos dejó elegirla, esta ya no la dio. Bajo esa, podemos hacer las leyes que queramos. ¿Bien? Entonces, en los hombres hacen leyes, pero entre más leyes significa que su autogobierno es menor. Por lo tanto, requieren más gobierno externo. Entre menos leyes y más pequeño es el gobierno civil, se requiere que haya más libertad y por lo tanto la gente se autogobierna más.
y obedece más las decisiones morales. Entonces, vamos a mirar, ese es el origen. Ahora vamos a mirar la condición del gobierno civil. Esta foto la tomé yo en Caucasia. Caucasia es una ciudad que le decimos en Colombia que es la peor ciudad. O sea, eso es la peor ciudad de Colombia, no porque sea mala y haya seguridad, sino que esa es la mezcla entre un costeño y un paisa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Los costeños en Colombia son los que están en el mar Caribe y los paisas son los que son montañeros, que están en la montaña. ¿Bien? Y la mezcla entre los dos, el límite de esas dos regiones es Caucasia. Pero Caucasia es una ciudad muy pintoresca porque siempre ha sido rebelde, pero no al gobierno, sino siempre ellos han decidido sin importar lo que decían los demás. Y entonces ahí dice, prohibido robar, el gobierno no acepta competencia. Yo dije, esto de Caucasia. Eso se lo ponen en otra ciudad y viene la calle, viene la policía. Pero como es Caucasia, los paisas dicen Caucasia es de la costa. Y los costeños dicen no, Caucasia es de los paisas. Y Caucasia no es de nadie. ¿Sí? Entonces, ellos tienen muchas cosas que hacen. Por ejemplo, no dejan pasar, una vez el presidente para hacia Córdoba, tiene que pasar por Caucasia. Y van por tierra. Y dicen, no, por acá no pasa el presidente. No pasó el presidente. Es que mandar el helicóptero. No, porque toca el nombre. ¿Sí? Entonces, en Caucasia está eso, así piensan en Caucasia. ¿Qué quiere decir eso? En el gobierno hay corrupción, en el gobierno civil. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de que haya corrupción? Solo hay dos causas para que haya corrupción en el gobierno. Vamos a mirarlas. La primera, por elegir magistrados corruptos. Es la primera, porque elegimos corruptos. ¿Sí? La Biblia nos enseña cómo elegir gobernantes. No tenemos tiempo de enseñar eso, pero espero que podamos imprimir el libro acá, Pablo, de los requisitos bíblicos para elegir gobernantes. ¿Sí? Son 12 requisitos que están en la Biblia. Usted lo aplica y ahí ya sabe por qué votar. Entonces, ¿cómo es que elegimos gobernantes? Primero, la forma más grande de elegir gobernantes es que la república es la forma de gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Moisés está gobernando, está empezando a hacer nación, yo ya no sé si ayer les conté lo de Yetro y eso, no, no fue acá, fue en otro lugar. Bien. Ah, fue en la acá, ok. Gracias. Entonces me tocó volver a contar lo que se costaba, pero yo sí me acordé que lo había entre estas paredes. Entonces, resulta que Dios nos dio en la República una facultad y es, como su nombre lo indica, elegir representantes del público. Pero ¿dónde está la República en la Biblia? Entonces, ¿qué vemos? Dios quiere que hagamos naciones, nos manda a llenar la tierra, no la llenamos, viene el diluvio, después del diluvio en Génesis 10, ellos como fueron testigos, ahí se llenan y empiezan a hacer 4 naciones, Sem, Cam, Jafet y Noé, cada uno se va a vivir aparte y forman 4 naciones, pero luego llegan Nimrod. ¿Y qué dicen Nimrod? ¿Sabe qué, primos? Dejemos de vivir tan lejos, vengamos a vivir todos aquí, a esta planicie y hagamos una ciudad y hagamos una torre. ¿Y qué dicen ellos? Y vamos. Yo digo, pero Dios debería estar diciendo, pero es que les digo que lleven la tierra y otra vez se van a vivir juntos. Y se van. Y entonces empiezan a hacer una cosa. Pero entonces Dios, dice Dios, el pueblo es uno solo y pueden hacer cualquier cosa. Por lo tanto, les cambia el idioma por familias. Ahora ya no se entienden para hacer la torre. ¿Bien? Por lo tanto, se van a vivir con los que se entienden. Y dice en Génesis 11:9, y entonces el hombre llenó la tierra. Entre Génesis 11 y Génesis 12 pasó mucho tiempo, porque ellos eran nómadas, y a pie fue que llenaron toda la tierra.
Pero note que ahí hay algo muy importante. Ellos llenaron la tierra, pero ¿qué forma de gobierno se llevaron en sus mentes? ¿Quién gobernó Babel? Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Cazador de hombres. Gran valiente cazador de hombres. Es decir, sicario. Jefe de una banda de sicarios. Los del amor. ¿Eh? ¿Se han visto la novela de narcotráfico? Eso era el jefe. Entonces, ¿qué sistema de gobierno se llevaron todas las naciones? La tiranía, la opresión. Hasta que hubo alguien que quiso disponerse a Dios, que fue Abraham. Y Dios le prometió una nación. ¿Bien? Y a esa nación entonces la eligió para hacer luz a las naciones. Y poder enseñar a las naciones cómo es una nación, ¿sí?, que quiere buscar a Dios, pero también cómo es una nación que desobedece a Dios. Y ese es el Antiguo Testamento. Entonces, Dios le revela, entonces, le empieza a revelar la idea de nación a ellos, les da las leyes, y les da las leyes para el gobierno civil también. Pero tenía que probar a ver si Jacob iba a ser bien. Ellos estaban en Beersheba, Jacob y sus 12 hijos. Entonces Dios no manda lluvia. Beersheba es un semidesierto. Y no hay lluvia, no hay comida. Entonces hay hambruna. Entonces nadie quiere negociar con Jacob. Porque ¿cuál es el nombre de la familia de Jacob? Jacob, tramposo, mentiroso, engañador. ¿Usted negociaría con esa familia? Tramposamente, de apellidos tramposo, mentiroso, engañador. No, ¿cierto? La poca comida que había no se la vendieron a Jacob, siendo que Jacob tenía dinero para comprar. Pero Jacob escuchó que en Egipto había grano, tenían silos. Entonces dijo, pues me voy para Egipto, pero yo no voy solo, yo voy es con Dios. Y luchó con el ángel este. ¿Bien? Y entonces Dios le probó su fe. Y entonces lo halló correcto. Y entonces él se fue para Egipto en fe, mandado por Dios. Yo soy un creyente. Pero cuando llega a Egipto, resulta que su hijo es el vicepresidente de Egipto. Y entonces lo recibe con bienvenida real. El faraón ordena manjares y Jacob entonces está allí, pero no se devuelve a la tierra prometida. Y me devuelvo a Beersheba, que es un semidesierto, un peladero, y acá yo estoy en la comida real. ¿Qué le gustó a Jacob? El socialismo egipcio. Comida gratis, sí, trabajar, bono de más para su familia. Eso fue lo que le gustó. Porque ¿qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Y Jacob no se devolvió, no dice la Biblia, bueno, ya que llegaste a Egipto, entonces ya esa de antes no es la tierra prometida, ahora la tierra prometida es de Egipto. Él tenía que devolverse. Se volvió. ¿Cuánto duró la consecuencia de su pecado? 400 años de esclavitud. Hasta que Dios encontró a alguien suficientemente manso para liberar al pueblo que fue Moisés. Saca Dios a través de Moisés al pueblo, ahora sí vamos a hacer nación. Entonces, para ser nación, una de las características es tener gobierno, pero para que haya gobierno, primero tiene que haber ley, entonces le da la ley. Pero, ¿dónde estudió Moisés gobierno? Colegio, universidad, palacio de Faraón. ¿Qué tipo de gobierno aprendió Moisés? Tiranía. El faraón era un tirano. ¿Sí? Se creía Dios. Eso era la forma de gobierno que tenía Moisés acá. Él era manso, pero tenía una idea pagana del gobierno. Es decir, era un cristiano que ora, pero vota por el más. ¿Sí? Estaba pagano aquí. Entonces, resulta que Moisés le dice al suegro, bueno, tengo que ir allí a liberar el pueblo. Ya ven. Porque ¿dónde vivía Moisés? En Madián, ¿cierto? Y él se va.
y nada que vuelve, y alguien, y nada. Y el Señor dijo, no, ¿qué pasó con este? Dejó botada a mi esposa. Oye, busca. Entonces Yetro, sacerdote de Madián, ¿sí? Descendiente de Abraham, que cree en el mismo Dios, ya era sacerdote creyente en el mismo Dios. Madián fue maldito ya 40 años después de esta situación, cuando ya el pueblo está regresando a la tierra prometida y no los dejan pasar por el territorio de Madián, les toca rodearlo y entonces Dios maldita a Madián. Entonces Yetro era sacerdote del mismo Dios y encuentra a Moisés en el desierto. ¿Y cómo lo encuentra? Moisés en un trono y una fila de personas, una hilera de personas acá y otra acá, y Moisés resolviendo todos los asuntos. Y Dios está yendo, diciendo, Moisés, eso que estás haciendo está mal, ¿sí? Desfallecerás, no lo harás bien. ¿Y qué es lo que le dice? Haz una escuela de padres. Ahora, enseña a los padres las leyes que Dios te dio para que ellos las conozcan y ellos se las enseñen a sus hijos para que se les vaya bien y entonces que ellos escojan sus representantes de a 10, de a 50, de a 100 y de a 1000. Entonces, ¿qué dice Moisés? Oye, sí, me parece bien. Y Moisés lo hace. ¿Cuándo lo hace? Deuteronomio 1:13. Y entonces ellos eligieron sus representantes sobre 5, sobre 10, 50, 100. ¿Quién los eligió? Moisés. No, las tribus eligió sus principales. Las tribus eligieron sus representantes del público. ¿Sí? Un gobierno donde había representación del público. No es la democracia. La democracia fue 1100 años después de Moisés, en Atenas, en Grecia. 400 años antes de Cristo. 1200 años después de Moisés. Ah, los griegos lo que hacen es tomar unas ideas de la república y realmente decimos democracia, pero eso no era una democracia porque solo eran unos los que votaban y no todos. Era una oligarquía, pero grande. Y no funciona. Por eso es que Platón hace un libro que se llama La República de Platón. Es una obra de teatro para oponerse a la democracia, haciendo casos de comedia de cómo la democracia es imposible. Porque en la democracia todo acto de gobierno tiene que consultarlo con todo el pueblo. Bien, entonces la esposa del gobernante la había mordido una serpiente. Entonces consultaban con el pueblo si le aplicaban, le quitaban el veneno o no. Sí, y eso está en la República. Porque era una democracia. Tenían que todos dar su opinión. Entonces Platón se opone a la democracia y dice que no, que es la República. Pero no con el Dios de Israel, sino con sus dioses paganos. Esa es la idea de Platón. Entonces, Dios nos dio la posibilidad de elegir nuestros representantes. Eso es la república. Representación del público, no solo para los cristianos, sino para el público. El ateo también tiene la posibilidad de elegir sus representantes ateos. Por eso es la forma más justa y más libre para el gobierno de una nación, porque en una nación no todos vamos a ser cristianos, porque a los pobres siempre los tendremos. El objetivo es que haya 2 pobres por localidad. Si hay 400 municipios, bueno, aquí deben haber 200 municipios en todo el país, 300 y algo, pongámosle 350 municipios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de pobres que debe haber en Bolivia? 700 pueblos. Porque a los pobres siempre los tendréis. En cada lugar van a haber los pobres. ¿Cuánto es lo mínimo de pobres que hay para que sean los? 2. El objetivo para la iglesia cristiana de Santa Cruz es que solo haya 2 pobres en Santa Cruz. ¿Hay más pobres? No, no falta trabajo. Pero ese es el objetivo de la iglesia cristiana. Por eso tenemos que hacer actos de misericordia. El primer acto de misericordia es enseñarles a pensar, enseñarles la
Porque pues, si no pasa como los indígenas en Colombia, muy pocos los indígenas, muy poquitos en el país. Pero los indígenas son mormones cuando van los mormones, testigos de Jehová cuando van los testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, de Asamblea de Dios cuando van ellos, y así, y católicos cuando van los católicos. Entonces son de todo, ¿ok? Porque están esperando el reino. No se les ha enseñado, ¿sí?, a trabajar. ¿Ok? Entonces, como en la República nos dieron el derecho de elegir representantes, pues tenemos que elegir. La principal forma de que hay corrupción en el gobierno civil es porque no elegimos representantes. Yo no voto, es decir, no me importa qué ponga. Entonces, si tú no votas, no puedes quejar. El nivel de abstención electoral entre los cristianos es igual al de los paganos. Se esperaría que todo cristiano vote. Entonces, la primera causa es porque no votamos. La segunda de esa misma es porque votamos por corruptos. ¿Sí? Votamos por gente que es corrupta. No porque sea cristiano, no es corrupto. No porque diga que es cristiano. Es corrupto. Entonces, primero debemos votar y votar de acuerdo a los requisitos bíblicos para ello. De pronto, la próxima vez hacemos una enseñanza de cuáles son los requisitos bíblicos para que ustedes elijan bien sus representantes. Pero la segunda causa de corrupción es la más, y es la más grande causa, es porque el gobierno civil está haciendo algo para lo cual no fue diseñado. El gobierno civil no fue diseñado para educar. ¿A quién le dio la facultad de educar? A los padres. ¿Cómo lo hacen los padres? Directamente todo o lo académico a través de un colegio. Pero ese colegio no es del gobierno, es de otras personas que por eso pagas. Privado. Ay, entonces ¿cómo van a estudiar los pobres? Dios va a llamar a hermanos llamados a la educación a hacer un colegio de paguen 100 pesos al año. Puede pagarse. Colegio de misericordia. ¿Para qué? Para presentar a Cristo. Pero no es una labor del gobierno civil. Entonces, cuando el gobierno civil está haciendo algo para lo cual no fue diseñado, no tiene a quien darle cuentas. Y cuando usted tiene un presupuesto grande y no tiene a quien darle cuentas, es fácil. El gobierno civil no está para cuidar a los huérfanos, porque la religión pura y sin madura es la atención a los huérfanos. Entonces, ¿quién tiene que cuidar a los huérfanos? Nosotros, la familia cristiana y los ministerios cristianos, los orfanatos cristianos, no el gobierno civil. El gobierno civil no fue diseñado para tener petroleras, ni tampoco para tener hospitales, porque no le dijo Sanedrín, porque estuve enfermo y no me visitaste. ¿A quién le estaba hablando? Los creyentes. Dice ahí, entonces el Señor se apartó de la multitud y todo lo que dijo y le dijo a sus discípulos, no a todos los demás paganos, no a los paganos, y les dijo, sí, porque estuve enfermo y no me visitaste. ¿Ven? Es decir, que quién tiene que visitar al enfermo, cuidar al enfermo, hacer la salud. ¿De quién es esa atribución? Del individuo primero, debe cuidar su cuerpo, tiene que tener su seguro de salud. Y de los ministerios, las iglesias, los ministerios cristianos que tienen clínicas, que tienen hospitales. En eso los católicos son mucho más bíblicos que los evangélicos. Bien, entonces cuando el gobierno civil no está haciendo algo para lo cual no fue diseñado, hay corrupción. Bien, bien. Bien, entonces ahora vamos a mirar la diferencia entre, bueno, les voy a dar una, y es esta. Los tres poderes del gobierno. Eso nos dijeron que era de la democracia. Legislativo, ejecutivo y judicial. Falso. ¿Por qué? Porque Isaías vivió 300 años antes que la democracia y ya había definido los poderes del gobierno en Isaías 33:22. Dios es nuestro juez, nuestro rey, nuestro legislador. Él mismo nos salvará. Ojo que la forma de gobierno civil para el ser humano no es la monarquía. Para Cristo sí puede ser rey, pero nosotros no.
Porque yo no tendría problema si el rey no peca. Si el rey es Cristo, pues hagamos mejor una monarquía porque el rey no peca. Pero nosotros pecamos. Entonces no es buena la monarquía porque está el poder en una sola persona. Y esa persona con poder puede pecar. Si hay cristianos que van al gobierno y solo con un poquito de poder ya se corrompe y se tuerce. Imagínese un rey. Imagínese. ¿Sí? Que tenemos presidentes hermanos, imagínense que fueran reyes. Terrible, ¿cierto? Entonces, Dios nos da los tres poderes del gobierno. Eso es de la república. Pero como nos enseñaron una filosofía de educación pagana, entonces no nos podían decir que era de Dios. Entonces, que eso es de la democracia. Pero a ver, deme la evidencia. No, tal así ellos tuvieron esos tres poderes. A ver, eso es lo primero que apareció en la historia. No, en la historia ya teníamos antes a Israel. Y ya los hebreos practicaban la religión. ¿Bien? Entonces hay que defenderla. Ustedes ya han perdido la mitad de la república, ¿saben? Porque ya no se llaman República de Bolivia, sino Estado Plurinacional. Aunque en la Constitución todavía se llama República, hay que defender esa Constitución que no la vayan a cambiar. ¿Por qué el enemigo quiere quitar la República? Porque la República es la representación del público para todos bajo la ley natural. Hay una ley sobre la República, que es la ley natural, la ley que ha puesto Dios en el corazón de cada persona, tomando todo. Entonces, si la República tiene una ley superior que es la ley natural, por lo tanto tiene que haber un dador de esa ley. Por lo tanto, tiene que haber Dios. En una república hay Dios. La república obliga a que sea el Dios de la Biblia. Sabemos que Él es el Dios verdadero, pero en una república hay Dios, sí, necesariamente. Inclusive, un ateo puede creer que no hay Dios y puede vivir una república. Pero las leyes en las que se vive una república son las leyes que Dios ha dado naturalmente. En una república se castiga el robo. En una república se castiga el asesinato. Pero en una democracia puede ser que sí o puede ser que no. Si en una democracia decidimos que los que tengan gafas deben morir, yo estaría en problemas. Y tú también. ¿Cierto? Y tú también. ¿Por qué? Porque eso es lo que diga la mayoría. En una democracia, la verdad última es lo que diga la mayoría. En una república, aunque se elige por mayoría, la verdad última es la ley natural que hay en todos los seres humanos. No es la Biblia. La Biblia no es para nosotros los cristianos. Pero sí es la ley natural dada por Dios, escrita en el corazón del hombre de cada uno. Por eso el enemigo quiere atacar a la república. Por eso ellos quisieron cambiar el nombre y sacar república. Porque si hay república, hay Dios. Ustedes tienen que defender. Hablen de república, defiendan su república. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a mirar qué es la democracia. Entonces, esto es una frase de Benjamin Franklin acerca de la democracia. La democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué comer para el almuerzo. Eso es la democracia. La tiranía de la mayoría es la democracia. Dos lobos y un cordero votando sobre qué comer para el almuerzo. Libertad es un cordero bien armado que impugna la votación. Por eso el derecho a las armas es la última defensa ante la tiranía del gobierno. Esta frase la hizo Benjamin Franklin, padre fundador de los Estados Unidos. Yo, pequeño Saltamontes, también hice una frase respecto a ello. La república son dos lobos y un cordero, que para su almuerzo los lobos van a cazar y el cordero a pastar y luego se reúnen a tomar su café. Eso es la república. Porque cada uno tiene una ley natural, ¿cierto? Entonces hay un diseño natural para ellos. Si son amigos, pues los lobos no se van a comer al cordero. El diseño natural es que los lobos van a ir a cazar otros animales y el cordero a pastar y luego se toman un café. ¿Bien? Eso es la república. Cumplimos el diseño natural que Dios dio. Castigamos cuando alguien ofende o no cumple el diseño natural. ¿Bien? Eso es la república. Bien. Bien. Entonces, vamos a pasar aquí, vamos a ver. Estos son los principios de república.
Voy a ver si los enseño rápido. Los 7 pilares de la República, el primero es que el individuo es superior al Estado. Creemos que los gobernantes son superiores a nosotros. No, nosotros somos superiores a ellos porque nosotros los elegimos y ellos se llaman servidores públicos, nos sirven a nosotros. Pero ellos creen que son superiores a nosotros porque tienen una idea vaga y nosotros somos superiores a ellos. ¿Bien? Porque nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. El gobierno civil no. El principio de la separación de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, 3 poderes de gobierno, cada uno con el mismo poder, siendo uno más importante que los otros. ¿Cuál es el poder más importante? Piensa. Piensa. No, esos 3 poderes los que el del voto, el tercero. Pero de los 3 poderes del gobierno, todos tienen el mismo poder, pero hay uno más importante que los otros. ¿Cuál creen que? ¿Quién dijo la ley? Muy bien, el legislativo es el más importante. ¿Por qué? Porque el legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial mira que no las hace para castigar. La elección más importante es la elección legislativa local. Cuando usted elige qué es lo legislativo aquí más pequeño, concejal, imagínate. Esa es la elección más importante que tenemos. Elegir el consejo. ¿Por qué? Porque es el que puede hacer las leyes locales. ¿Sí? Y necesitamos las leyes locales porque es nuestra primera libertad, nuestra primera transformación. La responsabilidad de la iglesia en Santa Cruz no es Bolivia. Le van a pedir cuentas por Bolivia, pero su responsabilidad para lo que pasa en Bolivia es Santa Cruz. Porque la iglesia es local. Y la localidad de aquí es Santa Cruz. Podemos ir a ayudar a hacer misiones, ir a otro lugar. Sí, así como los hermanos de Macedonia ayudaron a los hermanos de Jerusalén. Pero la principal labor es local. Veamos la otra, el poder del voto. El principio de representación es uno de los pilares de la República. El votar no es una cuestión del gobierno civil, es una cuestión mía con Dios. Si yo no voto, Dios me va a dar varita en el tribunal. ¿Sí? Es un deber del cristiano votar. La única forma de que no votes es que estés haciendo algo más importante, que es que estés de misiones al otro lado. De resto, tienen que votar. ¿Bien? Entonces, el principio de representación del derecho número 1, tiene que haber representación en los 3 poderes del gobierno. Y mejor que en el legislativo haya doble representación o triple. ¿Sí? O entre más representación, mejor, para que no sean iguales a hacer leyes favorables a ellos. ¿Sí? Como aquí ha pasado, hay muchas leyes favorables al mismo gobierno. ¿Bien? Y en muchos países. El cuarto, la forma dual del gobierno, un autogobierno local, unas leyes locales y también unas leyes en todos los diferentes niveles de gobierno, hasta llegar a unas leyes nacionales. Federalismo. Es el gobierno federal, no es el federalismo, sino el gobierno federal, que el federalismo es un extremo, pero sí un gobierno federal que pueda hacer leyes locales. ¿Quiénes son los mejores para hacer leyes en Santa Cruz? ¿Los de La Paz o los que viven en Santa Cruz? Los que viven en Santa Cruz, ¿cierto? Entonces tienen que poder hacer leyes locales. ¿Sí? Eso es lo que estoy. Aquí al menos ustedes, los departamentos, tienen un poquito de libertad. En Colombia, no. En Colombia hay pleno centralismo. Todo se decide de Bogotá. Entonces, ¿qué hacen? Todos los municipios tienen oficina en Bogotá. Tienen gente trabajando en Bogotá. Adular todos los políticos de arriba para que les voten un poquito de dinero para hacer allá una colección. ¿Bien? Centralismo total. Una idea vaga del gobierno. ¿Bien? Bien, no cumple ese principio el siguiente, una constitución política que refleja la ley natural. Porque en una república prima la ley natural. ¿Bien? Lastimosamente hay países que empezamos a atentar contra la ley natural en la república, empezamos a dañar nuestra república. En Colombia, por ejemplo, aprobamos el aborto hasta un día antes de nacer. ¿Qué dice la Biblia cuando una nación hace eso? Dios la destruye cuando pasan sus niños por fuera, cuando mata a sus niños en el vientre. Entonces ya empezamos a autodestruirnos por otro.
y ya no tenemos la tasa de nacimientos, está por debajo de la media, o sea que no estamos teniendo hijos, no estamos destruyendo. Bien. Bien. El sexto, el principio de afrenta contra la ley ante toda la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien quebranta la ley, está actuando en contra de toda la sociedad potencial. Por lo tanto, entonces, ¿quién lo debe juzgar? La sociedad. Entonces, usted ha visto en las películas de los Estados Unidos que hay un jurado. Ese es el principio del jurado civil. En Colombia, el juez también es el que juzga. Entonces, es facilísimo que haya impunidad. ¿Por qué? Porque usted le pasa una plática al juez y ya, el juez lo condena, ¿no? En cambio, para un jurado civil, ahí sí es más difícil, ¿cierto? Hay más justicia. Porque la afrenta contra la ley es una afrenta contra toda la sociedad. Porque si este robó, puede robar a cualquiera. Entonces la sociedad es la que tiene que buscar, no uno. ¿Bien? Los individuos son los que buscan a quien actuó en contra de la ley. El juez lo que hace es que sea un juicio en orden. Y el principio de control civil, el derecho a las armas. ¿Bien? El derecho a las armas es la última opción ante la tiranía del gobierno. Cuando un gobierno quiere ser dictador, lo primero que hace es quitarle las armas a las personas. ¿Bien? Para que no se puedan defender. Pero si la gente está armada, entonces no hay casi delitos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo soy un ladrón y estoy en una ciudad donde todos están armados? Es fácil que me maten siempre. Mejor me voy a una donde haya gente armada. ¿Cierto? Bien. Donde estudié la escuela de pensamiento que es en Tyler, Texas, es la ciudad más armada de los Estados Unidos. Los niños cumplen 12 años y su premio es su pistola y al tiro. Hacen polígono. Sí, al tiro. Y todo el mundo tiene porte. Usted ve toda la gente con armas aquí todo el tiempo. ¿Sabe cuánta gente ha muerto en la historia de la ciudad? Empieza en 1700 y pico. 12 asesinatos en toda la historia. Una ciudad de 150.000 personas. ¿Puede creer eso? Y todos están armados. ¿Por qué? Porque como todos están armados, nadie quiere, y hay pena de muerte. ¿Sí? Nadie quiere hacer ahí algo malo. Las armas no son la primera opción, son la última opción. Pero hay que tener. Muy bien. Entonces vamos a llegar hasta ahí. Voy a solo a mostrarles entonces una imagen más. Que yo creo que ustedes la conocen muy bien. ¿Cómo vamos para hacer esto? Ah, esta será. No. ¿Dónde dice que? Guión. Acá. Gracias, Evangelio. ¿Qué clase? Ah, aquí. Muy bien. Este es el objetivo de práctica. Te lo presentan divertido, pero te están ahorcando. ¿Eh? Ahora, ¿por qué el socialismo? ¿Quiere decir que yo soy entonces un facho? No. Vamos entonces ahora por último a mostrar, ¿sí? El centro de verdad, el último concepto. Ahora sí, este es el último. Dale. A ver, nos dan 5 minutitos más para el último concepto. Sí. Aquí no tengo ya mucho tiempo de explicarles esto, pero solo les voy a mostrar la idea. Acá. Este es el centro de verdad para el individuo. Siempre hay una verdad. Yo puedo obedecerla, pero si la desobedezco, puedo desobedecerla a los extremos. Por eso todos los extremos son malos. Hay una verdad y siempre hay dos malos. ¿Bien? Pero si yo lo pienso así, entonces yo voy a pensar en bien y mal, y Dios no quiere que pensemos en bien y mal, porque Él no quería que comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debo pensar en bien y mal. ¿Cómo debo pensar entonces? Bien y dos males. ¿Bien? O si no, a lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo. Me voy para Venezuela y digo, "Oh, el comunismo es malo". ¿Por qué? Porque veo ahí la gente sacando comida de la basura. Entonces, el capitalismo es bueno. Pero no, el capitalismo es el otro extremo malo. ¿Pero qué quiere el enemigo? Que pienses así, que a lo malo le llames bueno, entonces estás engañado. Pero el capitalismo es el otro extremo. Siempre estamos en el centro de verdad, no estamos ni a derecha ni a izquierda.
Entonces, este es el centro de verdad del individuo. La individualidad, pero alguien dice, no, yo soy superior a ti, el individualismo. Yo te gobierno, tú me obedeces. Individualismo es un extremo. Hay siempre un extremo de falsificación y un extremo de perversión. Pero, ¿y usted por qué me va a gobernar a mí? No, ¿con qué derecho? No, pues es que yo soy de la familia Felipe, esta es la familia cardíaca de Boyarín. ¿Sí? Boyarín. Yo soy de la familia, yo soy el que me gobernar. No, entonces mejor que la sociedad nos gobierne. ¿Y cómo nos gobierna la sociedad? A través del Estado. Y eso es lo que es el socialismo. ¿Eh? Cuando la sociedad gobierna. ¿Cómo la sociedad te gobierna? Haciendo lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Tienes que trabajar. No, 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 yo te doy bono. No trabajes. Eso es socialismo. Tienes que cuidar al ambiente. No, 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 yo les doy comida. Tienes que darte al que lo tiene. No, 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 yo les construyo casa para ti. Socialismo. Subsidio al embarazo. Subsidio de embarazo, todo eso, bien. Entonces, vamos a ver aquí otro. Entonces vemos, capitalismo, comunismo son extremos. ¿Sí? Debemos estar siempre en el centro de verdad. Bien, entonces bien importante que veamos que siempre defendamos la república y que no nos vayamos ni a la tiranía ni a la anarquía. Inclusive, no solo en el gobierno civil, hay iglesias que están en la anarquía y hay iglesias que están en la tiranía. ¿Bien? Y también familias, ¿sí? Y también asociaciones comunitarias. ¿Bien? Muy bien. Entonces, un pequeñito enseñanza del gobierno civil, esto es mucho más grande, pero la idea es entender que Dios nos ha dado la república, que tenemos que cumplir las labores que tenemos en la república y enseñar. Allí vamos a encontrar varios materiales, les recomiendo uno mucho, que yo creo que deberíamos imprimirlo ya aquí, estatismo. ¿Sí? Estatismo, la religión del mundo actual. Dios es el Estado. Bien, bien, entonces también vamos a preparar preguntas. Va a explicar ahí los materiales que tiene bonito. Aquí mencionaron de práctica, Sí, el tiempo es corto para estas enseñanzas. Estamos donando para poder traer una escuela, maestro para las naciones, maestro para las naciones, que vamos a profundizar un poquito más, no todo. También vamos a estar haciendo ahora cursos de cosmovisión bíblica por esfera, desde que hablamos de familia, educación, gobierno. Vamos a empezar a hacer cursos de cosmovisión bíblica aquí en Bolivia, de cada una de estas esferas, 3 meses cada uno, estudiándolas más a profundidad. ¿Sí? Pero exhortarles también para que enseñemos todo lo que Jesús nos ha mandado, no solamente Juan 3:16. Esos son los rudimentos. Ya no más leche espiritual, necesitamos enseñar este alimento. ¿Sí? Aunque al principio no lo podamos digerir, vamos a entrenarnos en digerirlo para que luego ya sea el gusto tomarlo. ¿Sí? En las familias, les hablaba también en qué urge discipular a las nuevas generaciones, en la iglesia, en la escuela dominical, en la escuela de padres, donde sea, en su casa, familia y gobierno. Es urgente que no queremos ver a nuestras naciones latinoamericanas sumidas en tiranía o en anarquía. Sí, es urgente enseñar eso, pero tenemos nosotros que aprenderlo primero. Ya nomás le enseñamos a nuestros niños en la escuela dominicana, en la casa, la historia de Noé, con los animalitos que suben, y vamos todos a subir al arca. Sí, bonito, pero enseñémosles eso. Que piensen bíblicamente, que piensen gubernamentalmente. Esto es. Entonces, ¿qué sería de ustedes si en la escuela dominical les hubieran enseñado todo eso? Bueno, el grupo de jóvenes. Los grupos de jóvenes están para entretener, para pasarlo bien, para divertirse, pero estamos estimulando a los jóvenes. ¿Sí? Hay actividades donde ellos son el centro para que se sientan bien, para que se quieran estar aquí, pero este no es el principio bíblico. ¿Sí? El discipulado es enseñarles a pensar como Cristo piensa, que tengan la mente de Cristo. Entonces, por favor, les pedimos a ustedes, enseñen lo que ustedes van a aprender esos 3 días. Si aprendió una idea solamente, enséñala a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a su amigo, a su vecino. Si usted tiene un grupo de discipulados, si usted es pastor aquí, si usted es anciano de una congregación, es líder de un grupo de jóvenes,
enséñele eso. Porque esto es lo que necesita Bolivia para mantenerse en libertad. Les decía también, depende de lo que se haga en el gobierno, la educación y la familia, de eso depende la libertad de Bolivia. Si no se hace, no se estipula conforme a la palabra de Dios, va a haber esclavitud, ruina, caos, vamos a perder relación. Entonces, a eso les animo. Segundo tratado de gobierno civil, un libro espectacular, todavía sigue siendo el top 10 del segundo que está en la lista. No, ese es como el número 8. Ah, ya pasó el número 8. Bien, para mí está en el top 3. Gobierno civil, incluso hablan del gobierno paternal, la ley natural, la ley, el estado de guerra, el estado de esclavitud, estado de esclavitud y estado Los poderes de de gobierno. poderes de gobierno desde una cosmovisión bíblica. No, Escrito por un pensador filósofo que se transformó el gobierno civil desde la Biblia. Importantísimo. hace 400 años. Hace 400 años. Crimen y castigo. Hoy hablamos un poco de la pena de muerte, las penas proporcionales al rigor del castigo. Aquí está, desde una cosmovisión bíblica, cómo debe ser la justicia impartida en una nación. ¿Quiénes son los que lo pueden conocer? Los cristianos. ¿Quiénes deben estar allá en el gobierno para que así se haga? Los cristianos. Pero hemos pensado que la iglesia no es tan involucrada en el gobierno porque hemos pensado que el gobierno es político. No, Dios creó el gobierno y fue el orden que le dio, el diseño que le dio a la nación para que haya orden establecido. Crimen casi estatismo, la idolatría del Estado, tiranía. Cuando nosotros creemos que el Estado es el que debe hacer hospitales, colegios, el que debe dar subsidios a los pobres, subsidios a las mujeres embarazadas, subsidios de vivienda, eso es estatismo, no es bíblico. Aquí está el estudio también, para que ustedes lo puedan tener. Gobierno todopoderoso, un estudio general justamente de cómo el Estado, la intención del Estado es adueñarse de las libertades del individuo. No es bíblico. Sí, en busca de la República Hebrea, entonces el estudio de qué era lo que Dios esperaba que fuera Israel, una nación bajo sus leyes. Leyes de gobierno civil, casi todas. Porque Dios le daba estas leyes a los gobernantes para que la figura de su nación, el pueblo viviera bajo estas leyes, y no eran solamente leyes religiosas. ¿Por qué la justicia social no es justicia bíblica? Nosotros los cristianos, sobre todo los jóvenes, sí, vamos a apoyar el feminismo porque debe haber justicia social con los jóvenes, que le den comida, que les hagan escuelas, que la salud también, que el gobierno llama hospitales. Eso es justicia social. La justicia social es pagana, no es una idea bíblica. ¿Qué es bíblico? Justicia bíblica. Y aquí está el estudio con todos los fundamentos. Y bueno, este otro, lo que Dios espera de nosotros como padres, el libro va a ser de escuela de padres. Dios le dijo a Moisés del Deuteronomio 7, Salmo 78, le repitió también allá el salmista, aquí está toda mi ley, toda la palabra de Dios. Enséñasela a los padres para que los padres se los enseñen a los hijos que han de venir y ellos a sus hijos y luego a las generaciones venideras. No se la dio al pastor, no se la dio al líder especial, se le dio al representante para que te enseñara a los padres y los padres a los hijos. Aquí hablamos de gobierno, hablamos de todas las esferas de una política de familia. Así que le animo también que si usted quiere seguir aprendiendo un poquito más, pueda tener el material. Nosotros no vendemos esto para lucrarnos. Es por una manera también de promover el pensamiento bíblico, es la literatura. Yo sé que nos cuesta leer, vamos a meter ese paradigma. Vamos a través de una leer un poquito. Así aprendemos. Una de las causas de la ignorancia es el anti-intelectualismo. Nos negamos a leer, a estudiar, a investigar, a razonar. Todo esto no ha sido porque Dios cayó del cielo. No, ha sido tiempo de investigación, de estudio, de aprender, de dejar nuestras actividades por 3 meses, un año y decir, voy a estudiar lo que Dios dice. Oh, pero necesito trabajar porque ¿qué voy a comer? Dios va a proveer, me voy a sacrificar un poquito por aprender un poco más. ¿Sí? Entonces les animamos a eso, les vamos a estar anunciando cuándo vamos a estar dando estos cursos. ¿Sí? Si usted escucha, haga el esfuerzo de seguir participando, aunque no seamos nosotros los que lo estemos impartiendo. Si viene un maestro, otra persona, que vaya a enseñar principios bíblicos, como visión bíblica de cualquier esfera, sí, hay online. Hay online también, escuela de padres virtual, hay una escuela bíblica de gobierno civil, parte virtual, es muy fácil estudiarla.
es muy económica también, y así, entonces usted solamente ora al Señor y el Señor le va a proveer el medio. Tenemos un congreso de cosmovisión bíblica de la educación en agosto en Paraguay, del 9 al 13 de agosto, y estamos desafiando a jóvenes sobre todo. Es un día que ya no es joven, es un joven un poquito más adulto, pero si quiere ir con algunos jóvenes, bienvenido sea. Solamente tenemos 15 cubos para Bolivia. Pero sería bueno que tuviéramos Paraguay está aquí cerca, es económico, es una semana, y vamos a tener maestros también muy buenos enseñando promoción de la educación. Lo necesitamos en Bolivia, sí, lo necesitamos. Desafiémonos un poquito en allá. Si les interesa, me escriben, yo les puedo incluir en un grupo de WhatsApp que vamos a abrir para empezar a hablar con quienes van a ser parte. Aquí están los representantes de la Alianza para el Discipulado ADN Joven, ellos también están haciendo parte, ya fueron al primer congreso, donde estudiaron el principio bíblico de promoción de la economía, y ahora vamos a ir al congreso de educación. Así, por esperas, cada año se va a hacer un encuentro. Ojalá el próximo año pueda ser aquí en Bolivia, ¿verdad? Vamos a tenerlo a Bolivia. Muy bien. Entonces, esto es, hermanos, si tienen preguntas y preguntas y requieren respuestas de algo que se enseñó aquí, las pueden hacer ahorita. Ya terminamos, el tiempo se ha cumplido, siéntate libre de terminar si quiere, pero si quiere todavía nosotros podemos tener 5 minutitos para responder preguntas, ¿vale? ¿Está bien? Entonces, si alguien tiene una pregunta, hágala por favor. Ahora, hable esto. Bien, entonces acá tenemos una pregunta llamada Tatiana. Usted nos explicó bien que es toda autoridad con la Dios pone la autoridad, pero por ejemplo, en la presidencia, Dios pone la figura del presidente, pero no a la persona. Ya, el hecho de decir en la iglesia, igual está como la figura del Señor, pero no. Bien, hice un libro, no lo hice yo. La respuesta es larga, ¿no? Este libro lo editamos el año pasado, se llama La vida normal de la iglesia cristiana, es sobre el gobierno y la iglesia. Bien, pero voy a responderte corto. ¿Qué dice la Biblia de quién debe gobernar la iglesia? ¿Quiénes deben gobernar la iglesia? Los ancianos. ¿Bien? Los ancianos son los que gobiernan la iglesia. Casi en ninguna iglesia hay ancianos. En las que hay son figuras decorativas. Pero hay alguna que otra iglesia que sí tiene ancianos. Yo me congrego en la iglesia local. Y hay ancianos. Bien, hay unas características para los ancianos. Entonces, siempre es un grupo de personas. Ahí hay unas características, están en Primera Timoteo y en Tito. Y los ancianos no es un don. No tengo que tener don para ser anciano, solo cumplir esas características y el llamado que Dios te dé. Ser anciano es una labor. Los ancianos son los que tienen más autoridad en la iglesia, pero tienen poco poder. ¿Por qué? Porque no hacen casi nada, solo tienen 3 cosas que hacer. Los ancianos, se ha traducido anciano, es decir, viejo, pero realmente la palabra en griego que está allí es presbíteros. Y presbíteros, ahí viene la idea de presbiterio. Presbíteros viene de presbicia. Presbíteros es el que tiene presbicia. ¿Y qué es presbicia? Cuando tú ya no empiezas a ver, es una enfermedad de lo que ya no es. O sea, que está bien, que ya no ves. Antes no había lentes, ya Dios le reveló a Benjamin Franklin, ¿sí? Esto. Entonces, antes pues ya no veías cuando la vida era normal, no era. Bien Isaac, que ya no veía, pero gracias a Dios que Franklin lo obedeció. Entonces, de ahí viene esa idea. Presbítero tiene que ver con el ojo. Por eso también se les llama obispo. ¿Qué es obispo? El que usa el ojo viendo, vigilando. También se les llama supervisores. El que más ve, el supervisor, el que más ve.
o también se les llama sobrevedores, el que ve sobre los otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ancianos? Básicamente es un grupo de personas a las cuales, cuando el Espíritu Santo te dice algo, hay que dar chocolate allí y algo aprende. Entonces, lo que hace básicamente el Espíritu Santo me dijo, Dios me dijo que hay que dar chocolate. Entonces ellos evalúan que lo que Dios te haya dicho sea bíblico, es bíblico atender a la fe. Sí. Entonces, ¿qué te dicen ellos? Ah, sí, ven, hazlo. Entonces tú lo haces. ¿Ven? Entonces, Dios, si Dios te mandó, Dios te va a poder dar la estrategia de solución y va a hacer eso. Pero cuando tú les dices, les estás diciendo también, vigíleme, porque esa es la labor del anciano. Ahora te estás viendo dando chocolate. Y si tú empiezas a robarte las ofrendas de los hermanos que están ofrendando por el chocolate, ¿qué hacen los ancianos? En privado, con testigos, en público, en Mateo 18. Ah, entonces eso que hace. Pero si la iglesia me dice, no, yo no pasa nada. Entonces, primero, ve. Segundo, ¿sí? Ejercer disciplina con los que no se están descargando. Y tercero, ir a ungir con aceite con los que se ir a ungir con aceite a los que se van a ungir. Bien. Esas son las tres labores que les va a hacer, no hay más. Los ancianos no son jefes, no mandan nada. Bien. Pero son la autoridad. ¿Quiénes son los que tienen más poder en la iglesia? Pastores. Pero no son la autoridad. El problema es que los pastores han tomado la autoridad, ¿sí? Pero no son. ¿Por qué tienen más poder? Porque los pastores visitan a las personas. Van a las casas de las personas, visitan y saben toda la información de la iglesia. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Saben un poquito de cada ministerio de cada uno. Esta gente necesita consejería, oran, le dan consejería un poquito, y luego ¿qué hacen? Contactan a los exhortadores, los que tienen el don de exhortación, y ellos hacen el trabajo para esa persona. Esta gente necesita, en cada se queda sin trabajo, ¿qué hacen? Contactan a los diáconos, y los diáconos entonces dan el trabajo. Entonces el pastor sabe, pero no tiene nada de autoridad que hacer. Entonces, esa es la labor del pastor. El pastor tiene que visitar. ¿Bien? Los pastores deben ser cortos. Confío en el pastor. ¿Por qué? Porque si está haciendo su labor, en todo lado le dan comida. ¿Por qué? Porque visita. ¿Y qué hace la gente cuando el pastor te visita? Le da comida. Entonces el pastor, me come. ¿Bien? Esa es la. Entonces, tenemos que ver cuál es el gobierno bíblico. La mayoría de iglesias no está, por eso hay menos libertad. Pero hay diferentes niveles de libertad que hay en las iglesias. Pero sí existen iglesias con ancianos. Yo me comprendo la iglesia local y hay ancianos. ¿Sí? Y tiene la estructura que dice la Biblia. Ahora, ¿quién nombra a los ancianos? Entonces, yo también tengo un libro que se llama, no le gusta este libro, una, dos, tres. Okay. No le gusta este libro, se llama Los problemas de la iglesia, todos los problemas de la iglesia son culpa de los misioneros. Porque es verdad. Porque los misioneros aman tanto la obra que Dios nos manda a este campo volando, empiezan a predicar el evangelio. Hay gente que se convierte, y hay sillas. Y hay otro pueblo donde nadie ha ido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? ¿Y? No, orar para que vengan obreros y vayan a ese pueblo. ¿Cierto? También es mucho lo veo como oran para que vengan obreros. Pero él dice, usted y se va a ese pueblo a predicar. Y entonces, ¿cómo edificó esta iglesia? ¿Cómo edificó? El misionero solo se puede ir hasta que mínimo haya dos ancianos que cumplan las características que dice la Biblia para ser anciano. ¿Cuántos años usted produce gente con esas características? ¿Cuántos años? ¿Sí? Entonces el misionero deja botar la obra por hacerle la vida de Dios, hace como si Dios no supiera que allá no hay, que hay gente que no ha recibido el reino. Por eso no edifica la iglesia correctamente el misionero. Por eso de ahí para allá todo está mal.
porque no les enseñó el gobierno, no les enseñó todo, ¿sí? No, el que recurrió las sillas es el nuevo pastor. ¿Sí? ¿Sí? Ah, es el pastor, venga, oramos por usted, y lo oramos a uno. Yo me voy a ayudar, orar por ellos. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Entonces, si hay un gobierno bíblico que se usa. Bien. Ahora, en la medida que la iglesia se disponga, pues puede tener un gobierno de ancianos, puede tener más libertad, tiene que estudiar gobierno eclesial. Yo nunca en una iglesia voy a enseñar un gobierno eclesial, pero sí en la escuela de lanzamiento cristiano y transformación de naciones, cuando vemos la esfera de la iglesia, pues ahí vemos cómo debe ser la iglesia, qué debe hacer, cómo es eso, para qué son cada cosa, ¿sí? ¿Qué dice de la economía? ¿Qué dice de lo que hay que tener? ¿Qué dice de cada cosa? ¿Bien? Pero, bien, eso es un curso que realmente podemos hacer, o podemos estudiar el libro, porque ellos esperan nosotros como padres, que son 10 sesiones, 10 reuniones en 10 semanas, y ahí está todo explicado. Ese libro lo traducí y ya se editó en español. Un libro muy viejo, es un libro de Watchman Nee, pero en español se dejó de hacer en el 84 y ya recuperamos los derechos y entonces lo tenemos ya en español, ¿no? Ese lo traía alguien que hizo una pregunta ayer, pero no vino. Entonces tú hiciste la pregunta y te lo voy a responder. Bien. Con el compromiso de que te lo lees, es un libro de paz. Es Watchman Nee, el chino. Los chinos no tienen buena redacción, ¿bien? Pero está en español. Yo lo traduje de, no sé chino, de la versión en inglés, la traduje a español. ¿Bien? Entonces te voy a leer. Pero compromiso, te lo lees, me das información. Cada vez que acabe, yo sé que te lo vas a leer muchas preguntas. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio estar en este seminario estos 3 días. Agradecemos a Juventud por una misión, por ser de este evento y que sean muchos más. Creo que Juventud por una misión tiene mucho que enseñar y sobre todo, ¿sí? A todos los misioneros que están acá, porque ellos son los que deben enseñar aquí mucho a todos. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a lo que hagan, profundicen en lo que hagan y puedan enseñar a otros. Muchas gracias. ¿Me lo firma? Claro. Claro que sí. Dios espera de nosotros como padres. Padre, no, este padre debe bien. La niña. Así,